hermanos. Damos gracias al Señor que pudimos estar en la casa del Señor. Amén. Hay una situación afuera un poquito difícil, ¿no? Por los incendios. Llegó el momento en que pensábamos cancelar el servicio de esta tarde por la cantidad de humo que había. Cuando llegamos aquí, Lili estaba un poquito afligida, ¿no? Y me decía si podíamos hacerlo adentro. Le digo, vamos a hacerlo adentro, esta vez nos vamos a hacerlo así, esperamos no tener conflictos, ¿no? Esperamos en el Señor que todo vaya en paz, no estamos haciendo muchos ruidos, ¿no? Así que creo que podemos pasar este tiempo. Amén. Así que damos gracias al Señor por esto. Hermano, antes que se me pase, al final quisiera que oráramos por hermano Walter y nuestro hermano Marcos. Así que al final, si ve que estamos despidiendo y se me está pasando a mí una señal, ¿sí? Es necesario que oremos. Al final yo les pongo al tanto que cómo está ahorita una situación con hermano Walter. Pero lo haremos al final. Busque en Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1, hermano, hasta el versículo 7. Amén. Vamos a tratar de sacar un poquito de tiempo y tratamos de cubrir algunos de los temas. Obviamente no los podemos cubrir todo lo que tiene, al menos en perspectiva, estos 7 versículos. Pero vamos a tratar de sacar una buena enseñanza para nosotros. Y cuando me refiero vamos a sacar, me refiero que tenemos que aprender cada uno donde el Señor nos habla, como el Señor nos ministra. O sea, la Escritura, hermano, nos ministra a todos, pero no por igual. Amén. La Escritura siempre nos ministra de alguna manera a cada uno muy particularmente. Amén. Así que por favor leemos del versículo 1 al versículo 7. Si me quiere seguir con su vista, está bien, déjeme leo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sígale conmigo versículos 7 y 8 para no detenernos ahí. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oramos brevemente. Bendito Dios, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, bendícela. Que sea, Señor, bendita a nuestras vidas y que sea prosperada a nuestras almas, Señor, en tu palabra, por Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, a ti te damos la alabanza. En Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Una vez más, hermanos, Dios les bendiga. Mire, vamos a tener que salir de aquí en puntito de las 8:42. Porque a las 8:45 van a salir las clases. Y la semana pasada me regañaron, hermano. ¿Está bien? Vino la hermana Lili y me llamó la atención. Vino el hermano Ismael y me llamó la atención. Dije, tienen razón, amén, yo les falté.
pero esta vez vamos a salir en puntito, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bien, hermanos, vamos a tratar de entrar un poquito en la epístola de Pedro. Hace un par de semanas, o si no, fue la semana pasada, hice la mención, no hace un par de semanas, sobre la dirección a quien estaba destinada esta carta. ¿Lo recuerdan? Y una vez más quiero tocarlo brevemente sobre los destinarios, ¿no? A quién se había entregado esta carta, para quién estaba dirigida. Y obviamente surgió una pregunta durante la semana: ¿es para la iglesia y provecho de la iglesia? Sí, o sea, no está fuera de la iglesia. O sea, al contrario, es una de las cartas que nosotros llamamos cartas pastorales, ¿no? En donde el consejo de la palabra es exclusivo continuamente sobre el consejo de cómo vivir diariamente, de cómo agradar diariamente al Señor, y esto es para la iglesia. Pero decíamos nosotros en el verso 1 que Pedro, escribiendo, dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos lugares, hermano, obviamente decíamos que se encontraban ¿en dónde? Sí, parte de Asia, Grecia, lo que nosotros llamamos esta área de que hoy llamamos Turquía o Macedonia, ¿no? Cuando nosotros miramos esta declaración del Ponto, es la parte más al norte, pegado a las costas, que es ¿cómo se llama este mar ahí? No, es el Mar Negro, pegado al norte al Mar Negro. Es la parte más lejana. Y misma frase, este mismo grupo se encuentra redactada en los que vinieron en el día de Pentecostés. Y se señala el Ponto, pues repito, es la parte más lejana al norte, en el área de Grecia, Macedonia. Así que es bien interesante que Pedro, escribiendo, dice: mire, esta carta a ustedes los escribo, los que están hasta allá, los que están viviendo, ¿cómo? ¿Qué decíamos? Como extranjeros, ¿lo recuerdan? O sea, son extranjeros los que están en aquel lugar. A ustedes les escribo para que mantengan su fe. Ponga la atención, por favor, al versículo 2, que es el propósito, ¿no? Lo que nosotros vamos a tratar de entender aquí. Mire, elegidos según, ¿qué cosa? Presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Y aquí viene el propósito. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí ser rociados con la sangre de Jesucristo, todo lo que está implicando para que el perdón que fue a través de Cristo Jesús se mantenga en ustedes. Es algo que la fe que ustedes han adquirido no es una fe ficticia, es una fe que tiene un fundamento. El fundamento es que Cristo fue a la cruz por nosotros. Eso es lo que está intentando Pedro decir. La manera en que hemos estado viviendo esta fe en la práctica, para nosotros los que estamos aquí, como para ustedes que están en estas áreas de gentiles, no, en esta práctica sepan vivir, sepan agradar. Por eso es que yo decía la semana pasada, tenemos que prestar muchísima atención al carácter, al estilo de vida, porque lo que yo haga, lo que yo diga, esto es lo que va a determinar mi vida fructífera espiritualmente, mi ministerio, y no vergüenza. He tenido que insistir con esto en las últimas semanas, pero es necesario que nosotros, hermanos, nos aseguremos cada día que mis acciones no vayan a producirme vergüenza mañana, que mis acciones glorifiquen a Dios en todo tiempo. Esto es lo que nosotros tenemos que abundar en esto. Repito, en el propósito es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, ¿en qué cosa? Multiplicadas. Es decir, cuando nosotros podemos andar en el mundo, voy a utilizarlo para nosotros. Si hay algo que no puede abandonarnos, hay algo en que no podemos desprendernos, es dos cosas: gracia y ¿qué cosa? Pero vamos a intentar entender cómo funciona la gracia y cómo funciona la paz. Si estas dos cosas están en mi alma, en mi corazón, yo puedo andar cada día de mi vida en la gracia de mi Dios. Y escúcheme, andar en la gracia no quiere decir que no tenga problemas. Andar en la gracia no quiere decir que no va a tener dificultades o que no vaya a padecer cuestiones. Estar en la gracia es simple y llanamente que nosotros estamos bajo la cobertura de Dios independientemente de las circunstancias. Pero hay un segundo elemento aquí.
El segundo elemento es ¿qué? Y paz. Sí, gracia y paz, pero ¿cómo funciona la paz? ¿Dónde encaja para nosotros? Alguien ayúdame. ¿Por qué la palabra paz es tan importante? La encontramos en los frutos del Espíritu, lo encontramos en los dones, lo encontramos continuamente señalando ese sentido de paz manifestándose en nuestra vida, porque tiene un principio. ¿Cuál es el principio? La paz que viene de Dios hacia el hombre. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que la paz más importante para nosotros es la que hay entre Dios y nosotros. ¿Por qué ese sentido de paz es tan importante? Porque voy a utilizar esto, ¿cómo puedo poner esto? Como el noche de hoy en el que hay una relación íntima y estrecha entre Dios y nosotros. El enojo, la ira, el juicio que había de Dios para el ser humano fue arrancado por el sacrificio de Cristo Jesús. En el momento que el ser humano decidió servir a Dios, alejándose de sus pecados y viviendo para honrarla. Esa paz tiene que ser primera con Dios. Porque el resto de lo demás, hermanos, la paz con mis hermanos es consecuencia. Hay una manera que de las cartas pastorales nos dice cómo puedes tú decir que amas a Dios cuando no amas ¿qué cosa? La carta principal es que yo tengo que relacionarme primero con Dios, pero la acción que me hace vivir en paz con mis hermanos es lo que va a demostrar mi verdadera relación con Dios. Son dos elementos, dice Pedro, dos cosas. No dejen la gracia, no se aparten de la bendición, no se aparten del cuidado, no se aparten de la protección. Manténgase juntos al Señor, pero mantengan la paz también con ustedes. Que de ninguna manera caigamos en desacuerdo con nuestro Dios y a la misma vez la paz gobierne nuestros corazones sobre las relaciones, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras familias. Que la paz en nosotros la pueda mantener de tal manera que no seamos avergonzados. Y me va a estar escuchando esto muy seguido mañana. Porque mañana, hermano, va a pesar muchísimo nuestras malas decisiones. Miren, note bien, no le hablo de pecados, solo hablo de malas, ¿qué cosa? Decisiones y conductas que pueden arrastrar a pecado. O sea, tenemos que cuidar muchísimo eso. ¿Sí, hermana Mari? Vale la pena, por eso es mi insistencia, vale la pena que pesemos nuestras relaciones. Aunque lo que está señalando tiene que ver con perdón y con la paz, ¿no? Lo podemos ahí mezclar un poquito, está bien. Pero sí vale la pena que como hijos de Dios estemos siempre evaluando mi actitud, mis acciones, mis decisiones. Todo lo que yo hable, todo lo que yo diga, todo lo que yo decida, tiene un efecto rápido primero a mí, pero que va a reflejar alrededor de mí toda mi condición. Muchas veces nosotros podemos hablar de, mira qué hombre o qué mujer tan espiritual, tan bueno, pero sus palabras, sus acciones, su actitud revela y demuestra todo lo contrario. Así que es ahí donde nosotros tenemos que aprender a cuidar, porque hay un propósito, y el propósito, hermanos, es que nosotros un día cuando el Señor nos llame, se hayamos encontrados sin manches, sin arruga ni cosas semejantes. Ese es el principal propósito. Por ende, yo tengo que evaluar cada día. Tengo que valorar cada día y proponerme, ¿no? De momento somos retados, hermano, en diferentes formas. De momento nos vamos a encontrar que nos están retando, ¿no? Inclusive a intentar negar nuestra fe, se puede dar. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Estoy intentando aquí arreglar este micrófono, porque seguimos intentando cosas, hermanos, ¿ok? Así que hasta que no nos volvamos un poquito más expertos, ya dejaremos de batallar. Mientras ahí estaremos batallando. Así que, mire, hermano, repito, tenemos que pensar mucho. Vaya conmigo al verso 3 para darle un poquito de apertura a las cosas que están supuestas, están gobernando nuestras vidas, de cómo nuestra fe debe de desarrollarse, en qué medios, en qué parámetros. Comienza en el versículo 3 Pedro diciendo de esta manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí le voy a pedir que me ayuden, si alguien me quiere compartir un poquito. Y recuerda que estamos aquí para aprender y a estudiar juntos, amén. Si alguien me puede ayudar, se lo voy a agradecer. ¿Algún pensamiento? Repito, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, ¿qué cosa? Misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿De qué está hablando? Alguien ayúdeme, hermano, el que sea. Un poquito, compartamos. Le pregunto a ustedes entonces, ¿cómo puede hablarme de su fe? ¿Qué podemos decir de lo que usted cree? ¿De lo que usted vive? Esa es la parte que yo quisiera que habláramos. ¿De qué está hablando? ¿Qué es renacer? Vayamos rápido a una aplicación sencilla. Renacer implica es que estábamos muertos. Eso es simple. O sea, renacer es algo que ya se murió. Es como volver a retoñar el árbol, el tronco, ¿no? Volver a renacer. ¿Cuándo es que como seres humanos morimos? Andábamos caminando, pero estábamos muertos. Causa de pecado. Desde el momento que nosotros nacimos, en el momento que nacimos así recién nacidos, éramos muertos espirituales. Estábamos muertos, no le hace que chilláramos, estábamos muertos. ¿Me entiende? Desde el momento de nacimiento. Ese pecado que viene por herencia, por contaminación desde Adán, viene y entra en el ser humano y ahí andamos caminando. El hombre andaba caminando y viviendo en pecado, estaba muerto, ¿no? Esto lo he tratado de estarlo explicando. Repito, es esto, pero renacer implica que aunque está muerto espiritualmente, su corazón es de piedra, dice la Escritura, no hay nada bueno en él, no existe nada en él, por más que quiera ponerse el ser humano en la cabeza que es bueno, que es aceptable, todo es corrupto en él. Toda su acción es alejarse de Dios continuamente y negarle. Ok, esa es la condición del ser humano, pero renacer implica, obviamente, dar ese paso en el conocimiento de su pecado, renuncio a su pecado para poder tener un renacimiento. Vuelve a nacer, ¿es cierto? ¿El qué cosa? El nuevo nacimiento. Cuando viene el perdón de pecados al ser humano, el ser humano entonces comienza una nueva, ¿qué cosa? Vida. Eso sí, hay una cosa que tenemos que dejar claro. El nuevo nacimiento le hace y le obliga y le crea una responsabilidad al que nace de nuevo de no volver a vivir en pecado de acuerdo a las mismas costumbres, actividades y desenfrenos que tenía. Tiene que parar, se da un cambio completo, 100%. Puede llegar a pecar, sí, pero ya no es su costumbre. Puede llegar a faltar, sí, pero ya eso no es lo que está buscando, eso no es lo que anhela. Y ya sabemos que la caída, las resbaladas en Cristo, en el pecado, son a causa de la falta de seriedad en relación a la búsqueda con su Dios. En la falta de relacionarse, la falta de tener una actividad espiritualmente fuerte, hermano, es lo que provoca que el ser humano pueda llegar a caer. Pero este no es el tema. Aquí el punto es que ese perdón de pecados en nuestra vida es lo que produce que nosotros renazcamos a ese plan maravilloso. Y Pedro lo va a decir, ¿no? Porque esto se da en el cumplimiento de la resurrección. Sin resurrección, decía el apóstol Pablo, pues no hay ¿qué cosa? Resurrección de muertos. Si Jesús nos resucitó, van en nuestra fe. Somos los más dignos de misericordia. Pero como Jesús resucitó, el renacer implica porque Jesús resucitó. Y esta es la pauta que Dios nos da, ¿ok? Esta es la oportunidad. ¿Te arrepentiste de pecado? Ya no estás muerto. Pasas a una mejor, ¿qué cosa? A una mejor vida, y esa mejor vida es vida eterna. Pero seguimos avanzando para darle forma. Verso 4. Para una, ¿qué cosa? Herencia. Mire, el renacer, el nacer de nuevo es para tener una herencia. ¿Cómo? Incorruptible. Por favor, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
¿De qué está hablando? Lea el versículo 5 si lo queremos relacionar ya completo ahí para que no nos estemos quedando tanto tiempo. Mire, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Volvamos al verso 4 para que entonces entendamos. Para una herencia, ¿cómo? Incorruptible. ¿Qué más? Incontaminada. ¿Qué más? Inmarcesible. Mire, es bien importante que veamos esto. Lo que está diciendo es que la condición en una persona renacida o nacida de nuevo, su vida que ahora tiene que vivir con lo que llama santidad, y sin santidad nadie, ¿qué cosa? La santidad es como un sello que tiene que vivir en su vida todos los días. No hay forma. Si alguien dice que conoce al Señor, vive en el Señor, pero sigue actuando en pecado y sigue viviendo en pecado, literalmente es un mentiroso y nunca nació de nuevo. ¿Por qué? Porque la salvación que está viviendo en él es definitivamente una santidad incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Repito, este es en el contexto de ser humano. Pero a la misma vez, repito, y esto lo encontramos dentro de la Escritura, no dice que no vas a cometer una falta. Lo que está diciendo es que esa santidad y de esta manera será manifestada plenamente, 100%, ¿dónde y cuándo? Según el verso 5. Cuando definitivamente llegue el último día, estemos allá, entonces la obra se hará, ¿qué cosa? Plena, 100% completa. Porque la santidad o es 100% completo, hermano, o no es. La salvación en el ser humano es 100% completa o no es. Por ende, cuando nosotros hablamos del tránsito, el peregrinaje por este mundo, vamos a estar sujetos a los deseos de la carne. Pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender a vivir y a rechazar y moldearnos, pero no al mundo, sino moldearnos a la santidad de Dios. Hay una situación que encontramos dentro de la Escritura. Mira, cuando llegase a cometer alguna falta, cuando alguno ha caído, bueno, abogado tiene para con el Padre a Cristo Jesús. Porque definitivamente, hermano, ser humano, mientras no llegue la santidad del 100% estando en su presencia, siempre va a estar al margen del error. Siempre va a estar al margen de poder caer en pecado. Y yo le digo una cosa. Si nosotros hacemos caso al 100% a las Escrituras, nosotros podemos llegar a pecar por nuestros oídos, por nuestros ojos, sin andarlo buscando. Entonces, cada una de circunstancias que se pueden presentar en el mundo pueden contaminar nuestras vidas. Por ende, hay la insistencia de estar siempre buscando a nuestro Dios. Amén, hermano. Vamos a intentar, si alguien tiene algún comentario, hermanos, o un pensamiento, hermano. Vamos a continuar en los siguientes versos y ahí es donde vamos a apuntalar este punto importante, porque nada funciona si no hay fe. Mírenlo, no solamente 5, ahí nos vamos a ir hasta el versículo 7, justamente hablando de este tema para poder apoyar lo que estamos diciendo. Miren, volvemos a leer verso 5 y vamos a seguir leyendo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante, ¿qué cosa? La fe. Y como dijo el hermano, ciertamente la fe solo se adquiere bajo el conocimiento de Dios. Si no hay conocimiento de Dios, él lo señaló como las Escrituras. El no conocer las Escrituras minimiza nuestra oportunidad de fortalecer nuestra fe. Mayor conocimiento en las Escrituras, mayor es la fortaleza de tu fe, porque sabes a dónde apoyarte. Agregamos un poquito más, mire, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo, ¿qué cosa? Postrero. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la salvación que se manifestará en el tiempo postrero? El cumplimiento de los tiempos, hombre. Cuando hablamos de la manifestación de Cristo, cuando hablamos de esa unión entre la iglesia, el pueblo de Dios y Jesucristo, ahí viene la manifestación final completa para la iglesia.
Esto no es el final de todo, pero en cuestión de la iglesia, esto es lo que le da la oportunidad. Y escúcheme bien, esto es lo que nosotros llamamos vivir en la esperanza que nosotros tenemos. Porque si hay algo que nosotros buscamos, hermano, es justamente que el Señor nos encuentre preparados cuando venga, que el Señor nos encuentre preparados el día que me haga llamar a su presencia, independientemente si es para mañana o es hoy o si me va a tardar años. Pero mi vida tiene que aprender a vivir en fe cada día, pues es de ahí en donde se basa mi esperanza. En algún momento dijo Pedro de esta manera: oye, Señor, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nos toca a muchos de nosotros en algún momento tener que decir: Señor, no tengo a quién más ir, ¿a quién más voy a acudir? Y muchas veces vamos a tener que confrontarnos con situaciones difíciles, y todo lo que vamos a poder hacer es decirle: solamente he creído en ti. No tengo nada ni tengo nadie. Otra vez, es un desarrollo de fe continuo, hermano. Mire, vaya por favor al versículo 6. En lo cual, mire bien, en lo cual vosotros os alegráis. Y está hablando de la creencia en fe, de la actividad en fe que tenemos en lo que ha de venir para nosotros. Y recordando, Pedro dice: en esto que ustedes están esperando, en esto que estamos esperando, vivamos de esta manera. Mire, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco ¿de qué? De tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero escucha, puedes pasar las pruebas, puedes pasar dificultades, pero mientras mantengas tu fe, mientras mantengas tu esperanza, todas las pruebas se pueden confrontar. Y vamos a seguir leyendo. Mire verso 7. Para que sometida a prueba, ¿qué cosa? O sea, no hay fe, hermano. Escucha, hasta lo que yo entiendo, y vamos a seguir hablando aquí. No hay fe que usted y yo podamos desarrollar si no se prueba, hombre. No hay manera que nosotros podamos desarrollar una fe que sea sólida si no hay prueba en el camino. Si no hay una manera en cómo nosotros vayamos desarrollando la fe. Desarrollar la fe implica que tenemos que tener prueba para poder sobrepasar las circunstancias. No estamos hablando simplemente de la fe en lo que creo, sino de la fe en lo que creo para vivir. A ver si me entendió. Porque la fe es sencillo en este punto. Yo tengo fe en lo que ha de venir, pero resulta que mi vida tiene que andar en esa fe que ha de venir, y debo de vivirla en fe, confrontando y soportando todas las cosas que vengan para que mi fe se siga fortaleciendo. Es como voy a usar de esta manera, cualquier actividad de trabajo que usted comienza nuevo, cuando usted comienza nuevo no sabe realmente cómo hacerlo, ni rápido ni mejor, solo sabe que lo tiene que hacer. Pero cuando pase el tiempo en un trabajo, usted se va, ¿qué cosa? Perfeccionando. Es exactamente lo mismo. Repito, podemos hablar de una fe de simplemente creer algo que ha de venir, y de la fe que ha de venir, pero que tengo que practicar en mi vida, que tengo que confrontar cada día. Esto es lo que nosotros vamos a mirar aquí. Mire, para que sea sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y esto me llamó muchísimo la atención. Nuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque sea perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, mire esto, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿qué cosa? Jesucristo. ¿Cómo debe ser encontrada nuestra fe? A ver si lo miramos esto. Sea hallada con alabanza. Voy a cambiar en términos así. La fe de usted, hermano, su vida, su fe, debe ser encontrado de tal manera que se le pueda dar alabanza al estilo de vida, a la fe que practica. No solamente que sea alabada de esa manera, sino que haya gloria y haya honra en ese estilo de vida. Escúcheme, cuando nosotros hablamos de ese estilo de vida, ya voy a ir más cerquita. Cuando hablamos de ese estilo de vida, oiga, tu vida, tu palabra, tu testimonio glorifica a Dios. Ese es el sentido. Repito, podemos quedarnos aquí con la manera que Pedro lo expone para que vivamos hasta el día que viene Cristo Jesús, pero llevémosla a la práctica.
Para que el nombre de mi Dios, mire, por mi fe sea glorificado, sea honrado, sea alabado, debe haber testimonio en mi vida, en cada aspecto. Yo decía el otro día, mire, nadie lo necesita que ver. En su trabajo sea 100% honrado. No le robe a su patrón. No le robe al compañero. Y cuando me refiero a robe, no me refiero a andarle quitando cositas. Eso no es de nosotros. No pierda tiempo. No exija más de lo que no merece. A ver si me entendió. Merece algo, sea usted justo y pídalo. Cuando yo me refiero, sea honesto y no exija más de lo que usted no merece, me refiero porque algunos bárbaros, oiga, no trabajan y quieren que les paguen. No, yo estuve aquí, ¿sí me está entendiendo? A eso es lo que yo me refiero. Nadie me tiene que vigilar, nadie me tiene que mirar. ¿Por qué? Porque hay uno en el cielo que ve, que observa. Oye, si conoce mis pensamientos, ¿sabe lo que estoy pensando ahí? Lo que estoy maquinando, lo que ya me estoy planeando. Él sabe todo esto. Jamás lo voy a poder engañar. Puedo engañar a los hombres, lo puedo engañar, yo lo puedo engañar a usted, pero ¿lo podré engañar a él? No. ¿Me está entendiendo cuál es el propósito y el punto de nuestra fe? Se tiene que aprender a vivir, pero siendo como para honra, para alabanza, para gloria de nuestro Dios, en todo cuanto nosotros hacemos. Eso es bien, bien importante, que nosotros continuemos cada día madurando nuestras vidas. Vaya al versículo 8. Perdón, sí, vaya nos quedamos allí. Volvamos al versículo 7, por favor. Mire, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, ¿qué cosa? Cristo. Es decir, el propósito al final de nuestra vida para honrar a Dios es que cuando Él venga nos encuentre sin mancha y sin ¿qué? Y sin arruga. Justamente, hermano, otra vez el servicio a nuestro Dios es una preparación ¿cómo? Continua, que es a futuro. Hoy honro a mi Dios con mis acciones, hoy glorifico a Dios con mi vida, pero eso es lo que me va encaminando para que cuando Él venga, oiga, encuentre una iglesia limpia, santa, pura. Este es el punto y ese es el propósito. Versículo 8. A quien amáis, y este es bien interesante, nos quedan unos 5 minutos. Mire, a quien amáis sin haberle, ¿qué cosa? Visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Es decir, que hay algo que nosotros podemos hacer, es regocijarnos en su presencia. Estar convencidos, seguros que lo que nosotros hemos creído, lo hemos creído porque es verdadero, porque es de Dios, simple y llanamente. Aquí, hermano, no debe de pesar en nuestras vidas, en este sentido, no puede pesar circunstancias, no puede pesar porque alguien me hizo enojar, no puede pesar porque el pastor me hizo esto, no puede pesar porque el hermano me hizo aquello, no puede ser eso mayor que mantener el gozo, la paz, la alegría, el regocijo en nuestro corazón cada día, hermano. Ojalá que usted me esté siguiendo. No puede de ninguna manera pensar que porque alguien me la hizo, pues ya no puedo yo hacer aquello, o ya no puedo estar en este lugar, o yo ya no le puedo mirar tan de cerca. Podemos ir a adorar juntos al Señor, pero yo no me le puedo acercar tanto, ¿me entiende? Esas son las cosas en que nosotros tenemos que mirar siempre, hermano. Hay un tiempo en la iglesia en que la iglesia tiene que meditar siempre, tiene que pensar, tiene que evaluar. Hay situaciones que de pronto, voy a usar de esta manera, te decepcionan, ¿no? Dicen, caray. Pero eso no puede cambiar mi actitud. Las cosas que se presentan difíciles y graves, tengo que aprender en la madurez del Señor a sobreponerlas, a trabajarlas. Tengo que evitar esto. Vaya conmigo al versículo 9, mire, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, ¿de qué? De vuestras almas. Nuevamente en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe. Es decir,
que todo tiene que trabajar en un proceso. Cada día, hermano, cada día tengo que aprender a vivir en un proceso. Mire, hay muchas para nosotros, y voy a ser honesto, muchas veces para muchos de nosotros pueden pasar los días y las semanas muy normalitas, tranquilito, todo bien. Y parece que de pronto como que nos acostumbramos a que todo esté bonito. Y cuando viene una circunstancia difícil, parece que como que me quiere tumbar del todo. Pero creo que a lo que deberíamos más bien nosotros estar siempre expectantes que va a pasar es justamente algo raro, algo malo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ser sometidos a prueba. Y no, repito, no a tentación, pero sí a ¿qué? A prueba. Porque la prueba me va a hacer ¿qué cosa? Madurar, crecer, ¿no? Esto es sencillo. Hay una cosa que nosotros miramos, según en el versículo 8, regresando de esta manera, dice, a quien amáis sin haberle ¿qué cosa? Visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo. ¿Usted recuerda la experiencia que tuvo Tomás? O el gemelo, dijo uno. O el Dídimo. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo Tomás? Viene con los apóstoles ya en la resurrección de Jesús. Viene con ellos, él no estaba, viene y dicen, oye, vino Jesús, estuvo con nosotros. Y dice Tomás de la siguiente manera, mira, si yo no pongo, ¿qué cosa? Mi dedo en sus heridas que tienen sus manos por los clavos que le pusieron, si yo no pongo mi dedo en la llaga de su costado. Dice la Escritura, 8 días después está Tomás con los otros y entonces entra Jesús y literalmente dice la Escritura, ¿no? Con las puertas cerradas, las ventanas cerradas y Jesús se presenta adentro. Cuando Tomás lo ve, cuando Jesús se acerca a ellos, Tomás me imagino frente de él, ¿no? Lo está mirando y está sorprendido. Pero viene Jesús y le dice, mira Tomás, toca. Las palabras de Jesús son voy a ser de esta manera, no fuertes, pero parece ser un poquito reprensivas para él. Y las palabras que usa Jesús es, toca y ¿qué cosa? Y no dudes. O sea, ten fe, no seas incrédulo. Cuando Tomás observa, mira, solo hay una exclamación de Tomás, dice, Dios mío y Señor mío. Lo sorprende toda aquella realidad. Y Jesús termina diciendo esta frase, bienaventurados los que ¿qué? Los que creen sin ver. De esto es lo que nosotros tratamos de mirar el día de hoy. La verdad es que nuestra fe, hermano, se tiene que desarrollar por una sola causa, porque le podemos creer y nosotros jamás tuvimos la oportunidad siquiera de poderlo mirar de cerca. Juan, de hecho, el Evangelio de Juan, va a explicar un momento, estas cosas que se escribieron son para que ustedes crean. Estas pocas cosas, aquí no está escrito todo, dice Juan, todo lo que él hizo, pero estas pocas cosas se hicieron para desarrollar fe. Hermano, la fe, y con esto termino, la fe no puede desarrollarse, voy a volver a usar lo que usó el hermano Israel. La fe no se desarrolla, la fe no crece si no se conoce a Dios por las Escrituras. Si no hay conocimiento de Dios a través de las Escrituras, la fe siempre está un poquito oprimida. Hay que desarrollar fe en la Escritura. Y esto nos revela a Dios siempre. Amén, hermanos. La próxima semana seguimos con alguna otra, con el mismo tema, pero con otra porción. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo sé que ustedes no son de mucho hablar. Amén. No son de mucho hablar, pero vamos a ponernos de pie.